Hola amigos, bienvenidos a la lección número 28, cómo rotar en el plano cartesiano. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. Al girar en 90 grados la manecilla del reloj, ¿a qué hora señalará? Comencemos. Rotaciones. Para rotar objetos necesitamos dos elementos, el ángulo con sentido de la rotación y el centro de la rotación. En esta lección solo revisaremos rotaciones en 90 grados y en 180 grados. Usaremos un reloj para tener una primera aproximación a este concepto. Si el minutero de un reloj apunta a las 12 y gira en 180 grados, no importando si lo hace en sentido horario o en sentido antihorario, va a parar a las 6. Así que acá tenemos ilustrada una rotación en 180 grados. En cambio, si rotamos en 90 grados, tenemos que especificar el sentido en el que lo hace, dado que no es lo mismo girar en sentido horario que en sentido antihorario. Pues en sentido horario, luego va a apuntar a las 3, pero si lo hace en sentido antihorario, va a apuntar a las 9. En matemáticas se considera el sentido antihorario como el sentido positivo y se considera el sentido horario como el sentido negativo, aunque aquí utilizaremos la palabra antihorario u horario. Veamos entonces cómo se rota en el plano cartesiano. Rotación en el plano cartesiano. Rotemos el punto A en 180 grados, usando el origen como el centro de la rotación. Si consideramos que el centro de este reloj está en el origen del plano cartesiano, entonces el punto A podría estar en donde está el 2, aproximadamente. Luego, si giramos el minutero en 180 grados, no importando si lo hacemos en sentido horario o antihorario, esto equivale a avanzar 6 horas. Luego el minutero va a apuntar a las 8. Lo importante es que en el reloj se cumple lo siguiente. Si vamos desde el número 2 al origen a modo de vector, entonces del centro repetimos este vector y vamos a llegar a la 8. Y esta es la idea que vamos a usar en el plano cartesiano. Es decir, primero vemos el vector que mueve el punto A hacia el origen, y aquí contando vemos que vamos 4 unidades hacia la izquierda, y luego bajamos 2 unidades. Y de esta forma habría un vector que del punto A nos llevó al origen, entonces luego vamos a repetir este movimiento. Es decir, a partir del origen nos movemos 4 unidades hacia la izquierda, y de donde llegamos bajamos 2 unidades. De esta forma estaríamos repitiendo el vector que llevó el punto A hacia el origen, y así encontraríamos el punto A'. Ahora, notemos lo siguiente, las coordenadas del punto A son 4,2. Y las coordenadas del punto A', el resultado de haber aplicado una rotación en 180 grados, son menos 4, menos 2. Entonces las coordenadas del punto al cual vamos a llegar son las mismas coordenadas del punto inicial, pero con los signos cambiados. Aquí podemos ver que 4,2 es positivo y ambas coordenadas se cambiaron a negativa, y es ahí donde fuimos a parar luego de rotar en 180 grados. Así que en general, cuando rotemos un punto en 180 grados respecto al origen, se va a cumplir lo siguiente. Si tenemos un punto P de coordenadas A, B y lo rotamos en 180 grados respecto al origen, entonces las coordenadas de la imagen, es decir, a donde vamos a parar, son las mismas coordenadas del punto inicial, pero con signo distinto. En cambio, si rotamos en 180 grados respecto a cualquier punto del plano cartesiano, no necesariamente usando el origen, entonces la rotación la hacemos a modo de vectores, como se ilustró en este ejemplo. En cambio, si rotamos el mismo punto A en 90 grados respecto al origen y en sentido antihorario, tenemos lo siguiente. Volviendo a la analogía del reloj, teníamos que el minutero estaba mirando a las 2. Entonces, al rotar en 90 grados en sentido antihorario, vamos a llegar a las 11. Y el motivo de esto es el siguiente. Dado que rotar en 180 grados en el reloj equivale a moverse 6 horas, quiere decir que rotar en 90 grados, que es la mitad de 180, equivale a moverse 3 horas, que es la mitad de 6 horas. Y por lo tanto acá tendríamos 90 grados. Para llevar esta idea al plano cartesiano vamos a usar rectángulos. Desde A hacia el origen vamos a dibujar una diagonal y vamos a completar un rectángulo usando esta línea roja como diagonal. Para esto, desde el punto A vamos a dibujar verticales y horizontales, y aquí se ha formado un rectángulo. Entonces la gracia de hacer esto es que vamos a rotar este rectángulo.
Para rotar este rectángulo en 90 grados en sentido antihorario, equivale a este rectángulo que está acostado, colocarlo de pie, en donde este puntito que está en el origen va a permanecer fijo. De esta manera, esta línea azul que ves abajo, el largo del rectángulo, se va a poner de pie y va a mirar al 4 que está arriba. El ancho del rectángulo que está de forma vertical va a comenzar desde el punto de arriba hacia la izquierda. Y de esta forma vemos cómo se completa el rectángulo. Y así, el punto A que estaba acá va a ir a parar a esta esquina. Aquí estaría A'. Y esto lo puedes comprobar con una hoja o con un cuaderno, dado que si lo colocas de lado y ubicas tu dedo en este extremo, entonces al girar en 90 grados el otro extremo del cuaderno, apoyando esta esquina, vas a ver cómo el cuaderno, de estar acostado, se coloca de pie. Y el punto que ves acá va a ir a parar acá arriba a la izquierda. Y así, cuando unimos desde el origen hasta el punto A', podemos ver que hay 90 grados. Ahora, las coordenadas del punto A son 4,2. Y las coordenadas de A' resultaron ser menos 2,4. Así en general, cuando rotamos en 90 grados en sentido antihorario usando el origen como el centro de la rotación, se va a cumplir lo siguiente. Si tenemos un punto P de coordenadas x, y y le aplicamos una rotación en 90 grados en sentido antihorario y usando el origen como centro de la rotación, entonces las coordenadas del punto final, a donde vamos a parar, puedes notar acá que se ha cambiado de orden. Es decir, si en el punto original la primera coordenada es 4, en el punto final va a ser la segunda coordenada. Así que si acá la primera coordenada es x, significa que en el punto final va a ser la segunda coordenada. Y el número 2, que es la segunda coordenada del punto inicial, fue a parar al primer lugar, a la primera coordenada del punto final, pero con signo cambiado. Así que acá, y es la segunda coordenada que va a parar a la primera coordenada del punto final, pero con signo cambiado. En cambio, si rotas en 90 grados en sentido antihorario, usando cualquier punto como centro de la rotación, podemos usar rectángulos de la forma que se ilustró en este ejemplo. Bien, luego de haber revisado todos estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. Al girar en 90 grados la manecilla del reloj, ¿a qué hora señalará? Y aquí existen dos posibles respuestas, dado que si gira en sentido horario, va a ir a parar a las 3, pero si gira en sentido antihorario, va a ir a parar a las 9. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.